Buen día, estudiantes. Vamos a trabajar la guía de continuidad educativa de la asignatura de lenguaje de cuarto grado de la fase 1, semana 4. Con fecha 22 de febrero de 2021. Y la unidad 3, narremos, de la fase 1, semana 4. Con la actividad de inicio siguiente. Lee el título del cuento y responde. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿Cuál crees que es el sueño del conejito de este cuento? Recordemos que siempre cuando tenemos una historia debemos preguntarnos, hacernos preguntas exploratorias sobre de qué puede tratar o cuál sea la idea del cuento. Vamos a leer el cuento con mucha atención. El cuento se titula El conejito soñador. De Eva María Rodríguez. Después de leer el cuento, vamos a responder en el cuaderno de clases. ¿Por qué es soñador el conejito de la historia? ¿Qué tipo de historias escribía el conejo? ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida? ¿Has escrito un cuento? Si es así, ¿de qué trataba este cuento? ¿Por qué crees que es importante escribir nuestros sueños, sentimientos o pensamientos? Actividad 2. Lee la siguiente información. Recuerda la estructura y los elementos de los cuentos. Puedes revisar la información de la guía de la semana anterior. Posteriormente, realiza una tabla como la siguiente en tu cuaderno, en donde nosotros vamos a identificar los elementos del cuento El conejito soñador. El primer elemento es el espacio. En este caso es el bosque. El lugar en donde se desarrolla es en el bosque y en la cabaña. Las acciones es el conejito soñador y escritor de cuentos. Y los personajes son los conejos. Elabora en tu cuaderno el siguiente organizador y responde. ¿Cómo inicia el cuento que leíste? Este inicia así. Había una vez un conejito soñador. ¿Cuál fue el conflicto entre los personajes? Los otros animales no querían escuchar las historias del conejito soñador. ¿Cómo termina la historia? El conejito soñador encontró una amiga que disfrutaba de sus historias como él. Al momento de escribir cuentos debemos considerar los signos de puntuación. Existen 3 signos muy importantes cuando se trata de escribir historias. El punto y seguido, que se utiliza para separar los enunciados que integran un párrafo. El punto y aparte, que se usa cuando terminas una idea completa y deseas continuar con otro episodio de la historia. Y el punto final, que se usa cuando terminas de escribir una idea y cierras el párrafo o el fin de la historia que relatas. Lee el siguiente párrafo y explica qué función cumple cada punto señalado. Veamos. En el primer párrafo, en el cual vemos acá el punto, este punto está cumpliendo, acá este punto, está cumpliendo la función de punto y aparte, porque se termina la idea y se empieza otra. Y el otro punto es un punto y final, porque ahí termina el relato. Actividad 4. Aplica lo aprendido. Escribe un cuento a partir de la planificación que hiciste la semana pasada. Recordemos que la semana pasada empezamos
con las ideas de un cuento. Escribimos sobre qué iba a tratar nuestro cuento. En este caso, recordemos que vamos a escribir el inicio, el nudo y el cierre. El inicio debe describirse el lugar, el tiempo y los personajes. El nudo, donde se deben detallar las acciones o sucesos que ocurrirían en el cuento. Recuerda que siempre debe haber conflictos por solucionar. Y el cierre es el momento en el que debes resolver los conflictos o las cosas extrañas que sucedieron en la historia. Recordemos lo de la semana anterior, cómo lo habíamos planteado, el ejemplo que yo les había planteado. Por ejemplo, ¿quiénes serán los personajes? Yo les planteaba unos extraterrestres de Júpiter. ¿Qué es lo que iba a suceder en la historia? Pues, ¿en dónde iba a suceder la historia? Pues iba a suceder en un bosque del planeta Tierra. ¿Y qué es lo que iba a suceder? Los extraterrestres visitarían el planeta Tierra y quieren comerse a todos los pollitos. Recordemos que en este caso los personajes iban a ser extraterrestres y pollos. Entonces íbamos a tener animales como personajes. Entonces ellos se querían comer a los hijos de las gallinas, a los pollitos. Tenemos como fecha de entrega de este cuento el día viernes 26 de febrero.